Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia. El día de hoy quiero hablarles acerca del profeta Elías. En el video anterior hice un pequeño resumen acerca de los reyes que gobernaron en el reino del norte y el reino del sur, en el cual abarqué desde el capítulo 15 hasta el final del libro de Reyes. Pero ahora específicamente quiero hablarles del profeta Elías, ya que durante la vida de este profeta hubieron manifestaciones impresionantes del poder de Dios y merece la pena hacer un video aparte acerca de su vida. Por eso voy a hablarles aquí a partir del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Vuelvo y aclaro, no me estoy enfocando en los reyes, en los hechos de los reyes, sino que me estoy enfocando en el profeta Elías. Para entrar en contexto, quiero mencionar algunos versículos del capítulo 16. Y quiero empezar mencionándoles a un rey llamado Omri. Este rey gobernó en el reino del norte, en el reino de Israel, pero él hizo algo que es importante para la historia. Dice el versículo 24 del capítulo 16. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue el dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué menciono este versículo, este pasaje? Porque aquí se menciona o aparece por primera vez la ciudad de Samaria, ¿no? Nos explica aquí que este rey compró un monte y le puso por nombre Samaria. Con el tiempo veremos que Samaria pues llega a ser la capital del reino del norte, la capital de Israel. Pues este rey llamado Omri tuvo un hijo que fue su sucesor. Este hijo se llamaba Acab, que fue también un rey malísimo de lo peor, junto con su esposa Jezabel. Y durante este reinado es que aparece en escena el profeta Elías. Pero antes de entrar con el profeta Elías, quiero leer también aquí un dato importante que no quiero dejar así suelto. Dice el versículo 34, siempre del capítulo 16. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. ¿Se recuerda de la ciudad de Jericó? ¿Se recuerda que vimos cómo fueron derrumbadas sus murallas por Josué? Bueno, pues ya ahora este hombre llamado Hiel decide reedificar a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Por qué quería mencionar este versículo? Porque esta es una profecía cumplida, una profecía que fue dicha en los tiempos de Josué. Y voy a regresar acá al libro de Josué en el capítulo 6, versículo 26, que dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento. Esto fue después de que derribó las murallas de Jericó, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esta es una profecía que dijo Josué. Y por supuesto, dijo Josué, pero basándose en la palabra de Dios. Entonces, años más tarde, cientos de años más tarde, aquí estamos leyendo el cumplimiento de esa profecía que Dios dio en boca de Josué. Y aquí se está cumpliendo. Cualquiera que decidiera reedificar Jericó y esos muros, dice que iba a ser a precio de su primogénito y de su otro hijo. Es decir, que iban a morir. Entonces se cumple esta profecía. Por eso no la quería dejar así como un cabo suelto. Algo que yo espero que usted ya haya notado es que durante estos videos, durante estas lecturas, por lo general, yo trato de unir o enlazar referencias del pasado. No me voy tanto al futuro o al Nuevo Testamento, aunque por supuesto todo está conectado, todo está relacionado. Pero como estamos leyendo la Biblia por primera vez o estos estudios son para personas que están empezando en la lectura de la Biblia, yo creo que la mejor forma de entenderla es ir
atando los cabos hacia atrás, conforme lo que ya hemos leído. Porque si yo vengo ahorita y me pongo a explicarle a usted o a enlazar estas historias con el Nuevo Testamento o con lo que ha pasado en el futuro, como todavía no, se supone que todavía no lo hemos leído, entonces va a ser un poco más complicado de entender. Así que yo siempre trato de de ir recapitulando y de ir enlazando los acontecimientos que pasaron anteriormente con la lectura que estamos viendo actualmente. Bueno, una vez dicho esto, volvemos ahora ya para entrar directamente a la historia del profeta Elías. Y nos encontramos en los tiempos del rey Acab, este rey malísimo, ¿no? Bueno, entonces empieza el capítulo 17 diciendo en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Mire, voy a ir leyendo porque hay demasiadas cosas que no quiero pasar por alto. Por eso en este video únicamente voy a abarcar el capítulo 17, pero voy a ir leyendo y voy a ir explicando. Lo que acabo de leer dice, entonces Elías Tisbita, ¿qué significa Tisbita? Bueno, aquí hay dos versiones. Una es que cuando se dice Elías Tisbita, se refiere a que Elías provenía de una ciudad llamada Tisbé, que se encontraba en la región de Galaad. Esta es la teoría más aceptada. Otra sugerencia es que Tisbita puede ser una especie de gentilicio, una especie de apellido, y que realmente pues el Tisbita vendría siendo como el apellido de Elías. Así que cualquiera de las dos versiones pues no afecta a lo que estamos leyendo. Pero por si usted es una persona curiosa como yo y a lo mejor se preguntó, ¿y qué significa Tisbita? ¿Por qué dice Tisbita? Porque no están mayúsculas acá. Realmente no parece que fuera un apellido porque la palabra Elías como un nombre propio está con mayúscula la inicial, pero Tisbita no. Entonces yo creo, para mí lo más probable es que, o lo más generalmente aceptado es que Tisbita sí era una ciudad llamada Tisbe y que se encontraba en la región de Galaad. Por eso se le describe así a Elías. Bueno, él dijo a Acab, recuerde que Acab era este rey malísimo que reinó junto con su esposa Jezabel. Entonces, le dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire, aquí vamos a ver en este capítulo 17 el poder de la palabra, el poder de lo que decimos. Nosotros, usted y yo, tenemos un gran poder en nuestra boca. Lo que decimos se puede volver realidad. Así que tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. Que nuestras palabras sean dulces, por si algún día nos toca tragárnoslas, que no nos sepan amargas. Bueno, pero mire, si usted se detiene a analizar esto, por eso yo le pido que ponga mucha atención, que ponga su espíritu, su alma, su corazón, su imaginación en esta lectura, porque hay mucho que aprender. El que dijo que no iba a haber lluvia, el que dijo esta profecía, es que no fue Dios, no fue que así dice el Señor que no va a haber lluvia. No, aquí está diciendo, es que está literal así escrito, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, por la palabra del profeta Elías. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, ahora sí, después de que ya dio la profecía, entonces vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, después de que el profeta Elías dice por su propia boca y por su propia profecía que hasta que él decida va a volver a llover, que mientras tanto no va a caer lluvia ni rocío, entonces ya Dios le da instrucciones de que se vaya a un lugar y que ahí Él se va a encargar de que Él tenga lo suficiente, su comida y su bebida, que se vaya a esconder a un arroyo. Ahora bien, ¿por qué esta profecía? ¿Por qué este castigo de que no haya lluvia? Bueno, porque dentro de las muchas pecados, entre los muchos pecados que cometió Acab y el pueblo de Israel, uno de ellos era que principalmente adoraban a Baal. Y Baal era uno de los dioses que se consideraba, les ayudaba con las cosechas. O sea, le oraban a él
con la fertilidad de la tierra, pues con todo lo que tenía que ver con las cosechas. Entonces le ofrecían ofrendas a él cada vez que querían que tuvieran una buena cosecha o después de que terminaban las siembras o cuando empezaban con las siembras. En fin, digamos que este Dios representaba para ellos una seguridad en cuanto a su alimento. Así que si no hay lluvias, si no hay agua, no iba a poder haber cosechas, no iba a haber alimento. Entonces, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos, que fue lo que Dios le dijo, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, primero aquí una cosa. A mí realmente me explota la cabeza cada vez que encuentro algunos detalles como este. Dios le dice al profeta, vete, escóndete en un arroyo, ahí cerca del arroyo, yo te voy a mandar a cuervos que te alimenten. Y se cumple lo que Dios dice, ¿no? Pues que van los cuervos y le llevan pan y le llevan carne. ¿Cómo es posible eso? Pues es que solamente Dios puede hacer porque Él tiene el poder y el dominio sobre todo, sobre la tierra. Dios le da la orden a los cuervos de que, mire, cuando van ahí volando con su pico, encuentran las migas de pan o trozos de pan o se lo roban del pueblo y lo llevan en su pico y se lo dejan caer a Elías. Pero está bien que le dejen el pan, porque los cuervos no comen pan. Los cuervos principalmente se alimentan de carne muerta, son lo que se llama carroñeros. Entonces ellos encuentran un pedazo de carne y no se la comen ellos, sino que se la llevan al profeta Elías. Entonces esto es algo como incoherente, porque son animales. Los animales no piensan, sino que actúan por instinto. Entonces, si ellos ven un trozo de carne, vamos a imaginar que una fiera pues destrozó a un venado. Entonces ellos van, están ahí picando y se comen esa carne. Pero en este caso no. Estaban allí, estaba el venado que recién había sido destazado por un león, por ejemplo, y le destazan un pedazo de carne y en lugar de comérsela, que sería su naturaleza, su instinto, llevan esa carne en su pico y la dejan caer en donde está Elías. O sea, es algo controversial, pero es que aquí podemos ver, no es que en realidad Dios tiene un ingenio inexplicable, es único, tiene hasta sentido del humor. También esto, escuché en alguna ocasión un pastor que decía, esto también indica que Dios puede usar a nuestros enemigos para nuestro beneficio. Y entonces aquí Dios puede usar también a un cuervo, que no sería el usual, para que nos lleve el alimento. Entonces Dios actúa de maneras que nunca podríamos comprender. Dios actúa de maneras ridículas, pienso yo que sería la palabra. No estoy aquí blasfemando, por favor, no me lo tomen mal, sino que le estoy tratando de explicar que son cosas que para nuestra mente humana parecen ridículas. ¿Cómo es que un cuervo va a ir ahí en su pico llevándole comida? O sea, no, es algo inconcebible, ¿no? Pero que obviamente estamos hablando de Dios, de nuestro creador, y Él pues puede darle órdenes al universo entero, hasta las piedras, para que hagan lo que Él dice. Y cuando se trata de cuidar a sus hijos, pues Dios mueve cielo, tierra, animales, cosas, lo que sea, para cuidar de nosotros. Mire qué amor el que Dios nos tiene. Otra cosa importante acá, ¿qué dice? Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Que aquí se cumplió la palabra del profeta Elías. Recuerde que él fue el que dio esta profecía y se cumplió. Pasaron los días y se secó el arroyo. Bueno, esto trajo como consecuencia que las cosechas no rindieron, que se acabara el trigo o la comida que ellos ya habían cosechado anteriormente. Aquí pasaron varios años. Fueron 3 años, entre 3 y 3 años y medio los que transcurrieron. Ahora vamos a pasar a la siguiente historia que aparece acá, que según mi Biblia, bueno, mi Biblia tiene subtítulos como para diferenciar las historias. Entonces, la siguiente historia que vamos a ver es la de Elías y la viuda de Sarepta. Después de que pasó este tiempo, después de que él estuvo encerrado, ¿no? Que Dios le dijo, vete por un tiempo, y él estuvo en esa cueva, y que los cuervos venían y 2 veces al día y le traían su pan, le traían su carne, o sea que Elías estaba bien, ¿no?
Pero pasado este tiempo, cuando se secó el arroyo, entonces vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra vez, me voy a detener acá. Primero vimos que fueron los cuervos los que alimentaron a Elías. Y ahora es una viuda. ¿Qué tiene que ver aquí en los cuervos y la viuda? Que mire, la viuda en los tiempos bíblicos era considerada una mujer de una clase social baja, una mujer totalmente desprotegida. ¿Por qué? La cultura, aquí la cultura judía o la cultura en aquellos tiempos bíblicos era que la mujer, si no tenía un hombre a su lado, pues no valía nada. Una mujer quedaba viuda, quedaba totalmente desamparada, a menos que el hombre le dejara lo suficiente para que ella viviera. Pero por lo general, fallecía el hombre y entonces quienes se quedaban con el resto de las herencias, los hijos varones. Y entonces las madres, pues bueno, a menos que los hijos tuvieran cuidado de ellas, pero ya era como que una carga para los hijos. Entonces las viudas eran consideradas eso, una clase social muy baja, muy pobre, entonces les costaba muchas veces sobrevivir. Y esta es la historia acá. Esta es una viuda que apenas si tenía ella para sobrevivir ella, porque no tenía el sustento y el respaldo de un hombre, y nuevamente Dios utiliza a esta mujer para que sostenga al profeta Elías. Es que es ilógico, es incomprensible. Pudiéramos pensar aquí, ¿por qué Dios no lo envió a la casa de un hombre, de una persona seguidora de Dios, con algún sacerdote, con algún, qué sé yo, con alguien que tuviera los recursos? Pero no, nuevamente hace que una viuda sea la que lo sustente. ¿Pero por qué? Mire, es que todo tiene un propósito y Dios, nuestro creador, tiene una de sus cualidades, uno de sus atributos es que todo lo sabe. Entonces Dios se encarga de conectar los puntos. Ahora vamos a ver por qué es que Dios le dice a Elías que Él ha permitido que una viuda sea la que lo alimente. Pero hay un propósito detrás de esto y el propósito es bendecir a la viuda. No es ponerle una carga. Al principio cuando uno va leyendo la historia parece así. ¿Cómo es posible que si la viuda apenas tiene para mantenerse ella y tiene un hijo, a duras penas la señora tiene para sobrevivir y encima pareciera que fuera una carga que Dios le manda al profeta para que lo mantenga? Sin embargo, si lo vemos desde el otro lado de la historia, realmente Dios le está enviando a la viuda una prueba. ¿Una prueba para qué? Para bendecirla. Y muchas veces nosotros estamos pasando por pruebas y no entendemos que Dios quiere bendecirnos a través de esa prueba. Son bendiciones disfrazadas. Vemos aquí la historia de la viuda, cómo fue que ella reaccionó a la historia. Voy a seguir leyendo. Por eso es que quería leer todo el capítulo porque no quiero dejar pasar tantos detallitos. Y esto es algo de lo que se pudiera estudiar mucho y a profundidad, pero aquí lo estoy haciendo lo más por encimita posible porque ahí es una historia hermosa, es una historia hermosa. Y si usted es la primera vez que está leyendo la Biblia, no quiero que la pase así, solo como por encimita, como que pasó de noche, sino que quiero que se detenga y la analice y que vea el poder de Dios manifestado aquí con el profeta Elías y las historias que nos muestra la Biblia. Continúa diciendo el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, oiga, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Me voy a detener acá porque quiero explicar algunas cosas. Primero, no es que Dios le haya hablado en sueños a la viuda y le haya dicho, mira, va a llegar un profeta y le tienes que dar de comer. No, no es que Dios haya hecho eso, porque Dios, para eso tenemos un libre albedrío. Si Dios hubiera hecho eso, pues estuviera yendo en contra de la voluntad en este caso, de la viuda. No,
Dios sabía las circunstancias de la viuda. Dios sabía que ella iba a estar en la entrada de la puerta y Dios sabía que iba a propiciar ese encuentro con el profeta. Entonces, vemos aquí primero que el profeta le pide un vaso con agua. En aquel tiempo, un vaso con agua era oro puro. Recuerde que estaban en tiempo de escasez, que ya los ríos se habían secado. Sin embargo, la mujer no tiene ningún reparo en darle el vaso con agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le duele, digamos? ¿Por qué no le cuesta darle el vaso con agua? Porque las intenciones de la vida era, pues no importa, yo tengo aquí una vasija con agua, no me importa, se la voy a dar, total, yo ya me voy a morir. Por eso es que a ella no le importó darle el agua al profeta, porque igual, valiera lo que valiera, en sus planes estaba el morir. Porque vemos aquí que ella se encuentra en la puerta, cuando entró el profeta Elías en la puerta del pueblo. ¿Por qué se encontraba ahí? Porque andaba recogiendo leña. ¿Leña para qué? Para ir a cocer un par de panes, que iba a ser como su última cena y se iban a dejar morir ella y su hijo. En el versículo 12, ella le respondió, después de que le trajo el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Ella, vemos que aquí ella no creía en Dios, o si es que creía, ya había dejado de creer por la situación que estaba viviendo. Ya se encontraba tan desmoralizada, tan decepcionada, tan triste, tan sin salida. Los problemas que ella tenía ya eran cuestión de vida o muerte, porque ella le responde, mire, el agua no le importó, porque ella tenía planes ya de morir, pero cuando le pide la comida, la respuesta de ella es, vive Jehová tu Dios, no el mío, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, eso era lo que ella estaba haciendo cuando el profeta la encontró, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esas fueron las palabras que dijo la viuda. Vuelvo y le repito lo que dije hace unos minutos. Nuestras palabras tienen poder. El poder de la vida y la muerte están en nuestra boca. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay un versículo que lo dice, que tenemos ese poder de vida y de muerte. Mire qué tremendo. La viuda también aquí dice unas palabras de muerte, porque dice, vamos a comer esta última cena y nos vamos a dejar morir. Está ella declarando con su boca la muerte. Así como el profeta dijo una profecía con su boca y se cumplió, que era que no iba a llover hasta que no fuera por su palabra, la viuda también está dando una autoprofecía que dice, vamos a comer esta última comida y de ahí mi hijo y yo nos vamos a dejar comer, y también se cumple, lo vamos a ver ahora. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire qué bonito aquí. Mire, es que es una palabra poderosa y yo espero que usted la tome, la absorba, la viva. El profeta le dice, o sea, entiende la postura de la viuda, pero le dice, mira, ve, haz como has dicho, no tengas temor. Mire, es que el temor es lo contrario a la fe. El temor y la fe son creadoras. El temor y la fe producen un efecto en nosotros, positivo o negativo. Por eso nosotros tenemos que tener siempre fe y no temor. Entonces le dice, no tengas miedo. Ve, haz como has dicho, pero dame primero a mí. Esto simboliza algo. Primero hay que darle a Dios. Primero a Dios. Primero a Dios. Siempre Dios tiene que estar en primer lugar y después nosotros. Si hacemos esto en este orden y tenemos fe para darle a Dios, Él nos va a dar y nos va a dar en abundancia. Muchas veces no queremos darle a Dios porque nos cuesta, tenemos miedo, no me alcanza, no puedo. Sin embargo, cuando le damos a Dios, Él nos lo regresa multiplicado hasta el 100 por 1. Entonces, podemos decir aquí la enseñanza.
Primero hay que darle a Dios. Bueno, después aquí vemos también una promesa que es para usted y para mí al día de hoy. Si usted está pasando por algún problema económico, si usted está pasando por un problema de escasez, mire qué bonitas estas palabras que Dios dice y que hoy siguen vigente. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire, uno puede descansar en la palabra del Señor, que Él proveerá para nuestras necesidades. En ese tiempo de escasez, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de guerra, en ese tiempo de enfermedad, Dios es fiel y va a cuidar de nosotros. Dios es fiel para cuidar de nosotros. En esas temporadas de sequía, Dios cuida de nosotros. Pero ojo, algo importante aquí. Tampoco esperemos que Dios nos mande maná del cielo todo el tiempo, es por una temporada. Y eso es lo que dice aquí la promesa, que la harina no iba a escasear ni el aceite. ¿Hasta cuándo? O sea, no toda la vida. Dice, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando ya llueva, entonces ya nuevamente va a haber cosecha, ya entonces la viuda puede trabajar o puede ir a recoger, según era la ley, de lo que sobraba del berbecho de las cosechas, o puede ir con su hijo y entre los dos ir a recoger, ¿no? Como hacía Ruth, ¿se recuerda? Entonces, tampoco esperemos, si vamos a tomar esa promesa para nosotros, tampoco esperemos que Dios nos va a estar proveyendo en una temporada en la cual hay lluvia. O sea, si usted se encuentra sano, si usted ha estudiado, si usted pues tiene su casa, tiene dos manos, si usted está sano, si usted tiene las probabilidades, pues usted tiene que trabajar y proveerse de lo que necesita. Pero la provisión de Dios siempre va a estar en esos momentos de sequía, en esos momentos, por ponerle un caso reciente, en todo ese tiempo de pandemia que mucha gente se quedó sin trabajo. Mire, la fidelidad de Dios estuvo allí y la comida no nos faltó y la comida aumentó. Mire, yo soy una prueba viviente de eso. Yo dejé de trabajar desde la pandemia porque cerraron las escuelas y yo con mi niña no podía trabajar. Yo antes tenía un part-time, nada más en las horas en que ella estaba en la escuela. Pero desde el año pasado yo ya no he vuelto a trabajar y yo le puedo ahorita decir que es que yo he visto la mano de Dios, que solamente mi esposo trabajó y tanto el dinero, su salario, como la comida sobreabundó. Es en esos tiempos, en esas temporadas, a eso se refiere también aquí la escritura, porque hay que ser claros y tampoco hay que pretender que pues Dios nos va a mandar así como hizo con Elías, nos va a mandar la comida, ¿no? Ahí, la carne en el pico del cuervo toda la vida. No, es por una temporada cuando lo necesitemos y ahí es en donde entra en acción nuestra fe. Pero en un tiempo en el que hay lluvia, en una temporada de cosecha, pues tenemos que trabajar, tenemos nosotros que sustentarnos, porque para eso Dios nos dio nuestras capacidades. Pero bueno, volvamos acá a la historia. Entonces, Dios le da aquí una promesa a la viuda por medio del profeta Elías. Y ella, vemos que cumple, a pesar de que en unos versículos anteriores ella había dicho, vive Jehová, tu Dios. Bueno, pero estamos viendo acá que la fe de esta mujer empieza a crecer. Mire, de poco a poco esa fe se va fortaleciendo porque le cree al profeta. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Muchos días. O sea, pasaron aquí otros años más. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mira, a mí me recuerda esto, un pasaje que está en el Nuevo Testamento, pero que es un pasaje muy, muy conocido, ¿no? Cuando Jesús calma las aguas, ¿no? Y los discípulos se quedan asombrados y dicen, ¿cómo es posible que hasta los vientos le obedecen? Pero, y ahora imagínese usted acá que pues Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno solo. Ahora yo quiero que usted se imagine acá esta escena, ¿no? La señora tiene su tinaja o su frasco, su olla, como usted quiere imaginárselo, con un poquito de harina. Y tiene también aquí su vasija con el aceite de oliva, que era lo que se ocupaba anteriormente. Y que todos los días en la mañana, yo me imagino así, ¿no? Todos los días en la mañana, cuando ella iba a ver si la harina se había acabado, porque ella la había usado anteriormente, tal vez habían quedado unas sobritas, un poquito de polvo de harina. Y cuando ella llegaba en la mañana, la vasija estaba llena.
Y a lo mejor ella había usado todo el aceite, ¿no? Ya la vasija estaba vacía. Y en la mañana que ella llegaba, ¡pum!, había crecido, así como por arte de magia, ¿verdad? Había crecido el aceite. ¿Pero qué? Eso es un milagro de la provisión de Dios. ¿Y sabe qué? Yo creo en eso. Yo creo que, por supuesto, Dios es capaz de hacer de la nada, si de la nada nos creó solo con su palabra, que cada día surgiera harina y surgiera aceite. Todas las mañanas, bueno, así me lo imagino yo, que todas las mañanas cuando la viuda iba a cocinar, traía sus instrumentos para cocinar y encontraba que ya como que alguien hubiera ido a hacer el mandado, ¿no? Ya estaba lo que ella necesitaba para alimentarse. O sea, increíble y a la vez, mira, a mí esto me emociona, me llena de un gozo, me llena de una paz, me llena de una tranquilidad, porque eso significa que en mi tiempo de angustia, en mi tiempo de escasez, de necesidad, Dios va a proveer lo necesario. Es que yo no tengo que preocuparme si yo tengo fe, como le dijo aquí el profeta, no tengas temor. Y después de estas cosas, ahora vamos a ver aquí cómo se cumple también la palabra que dijo la viuda. Tengamos cuidado con lo que decimos. Bendigamos y no maldigamos, porque nuestras palabras tienen poder. En el versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dijo a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Voy a desmenuzar esta palabra. Bueno, vimos aquí, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y murió. Pero mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Un tiempo atrás, porque aquí ya habían pasado algunos años, un tiempo atrás, la viuda cuando conoció a Elías le dijo, mire, yo voy a ir a cocer mi última torta de pan y nos vamos a dejar morir con mi hijo. Ella estaba declarando sobre su hijo la muerte. No dijo, me voy a dejar morir yo, sino que estaba abarcando la vida del hijo. Y aquí vemos que esa palabra que ella dijo se cumplió cuando se murió el hijo. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con lo que decimos. El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Cuando le decimos a nuestros hijos, no sirves para nada. Cuando le decimos a nuestros hijos, ay, hijo, eres un tonto. Cuando le decimos a nuestros hijos, nunca vas a ser nadie, nunca vas a lograr nada. Ese trabajo no es para ti, ese hombre no es para ti, esa mujer no es para ti, no te merecen. Cuando los hacemos de menos, estamos declarando sobre ellos profecías que se cumplen porque nuestra boca tiene el poder. Por eso no las utilicemos para maldecir ni a nuestros hijos ni a nadie, sino que únicamente que salgan palabras de bien, que solo hablemos cosas de bien. Si le vamos a hablar a nuestros hijos, declaremos sobre ellos sanidad, prosperidad, libertad, amor, bienaventuranzas, sobre cualquier persona con la que hablemos. Ay, es que tenemos que refrenar nuestra lengua. Esto es algo tan difícil porque esta lengua a veces habla más rápido que nuestra mente, actúa pareciera que tiene dominio propio. Tengamos cuidado con lo que decimos porque tiene el poder de cumplirse y también para nuestra vida. A veces proclamamos autoprofecías sobre nosotros mismos. No, yo no sirvo para nada. No, yo no tengo la capacidad. Ay, no, yo creo que así me voy a quedar. No, yo así me voy a morir. Ay, es que Dios me quiere tener así. Ay, es que es un castigo de Dios. Y en realidad somos nosotros los que nos estamos amarrando con nuestros dichos. Entonces aquí se cumple lo que la misma viuda había profetizado antes. Pero mire una cosa aquí, que sucede porque somos humanos. A ella se le había olvidado eso. Ella
ni se acordaba que había dicho esta palabra, pero la Biblia la cuenta aquí. La Biblia la deja registrada, las palabras que ella le dijo al profeta Elías. Pero ¿qué es lo que ella le dice al profeta Elías cuando el hijo fallece, no? Le echa la culpa al profeta. Entonces, mire, dice en el versículo 19, no, versículo 18, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, le está echando la culpa al profeta Elías. Mire, y eso lo hacemos nosotros también. Cuando nos pasa algo malo, se nos olvida que nosotros provocamos esas acciones y le echamos la culpa a mundo y Raimundo, menos a nosotros. Nos olvidamos de eso. O le echamos la culpa a Dios, porque aquí también le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? O sea, también indirectamente le está echando la culpa a Dios, ¿no? Y también otra cosa, le está diciendo que ella anteriormente a lo mejor no había sido buena. Obviamente no había sido buena porque no creía en Dios, ¿no? Desde el momento en que le dice, vive tu Dios a Elías, porque mire que le dice, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire, para traer a memoria mis iniquidades, como quien dice, para recordarme mis pecados, para recordarme mis errores, para recordarme mis malas acciones. Y ese es un pensamiento que los cristianos tenemos. Creemos que Dios nos castiga, pero es que Dios no castiga, hombre. Dios nos ama, Dios no nos castiga. Lo que nosotros consideramos un castigo son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando no tenemos una fe bien cimentada, no nos creemos que Dios perdona. Recuerde que la Escritura dice, vamos a llegar también a toda esa parte, que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados, Él los manda al fondo del mar. Él ya no se acuerda de ellos, pero nosotros sí. Nuestro acusador, el diablo, sí nos recuerda y nos está diciendo, mira, hiciste esto, mira, tú eres esto, tú eres lo otro. Y después, cuando nos pasa algo malo, creemos que es por eso malo que hicimos, que Dios nos está castigando. Pero no, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y para ya no recordarse de esos pecados que cometimos. Pero eso es algo normal. Lo que la Biblia está diciendo aquí es algo que nosotros también creemos, pero que por eso usted y yo que estamos leyendo la Biblia, tenemos que irla comprendiendo, tenemos que meditar en ella para que el Espíritu Santo nos vaya revelando su palabra y que entendamos que Dios nos ama tanto que cuando nosotros le confesamos, mira, yo hice esto, que Dios ya lo sabe, por supuesto, pero cuando nosotros sacamos lo peor de nosotros ante Él, Él es fiel y nos perdona y se olvida de esos pecados, ya, borrón y cuenta nueva. Entendamos eso. Y si algo nos sucede, no es porque Dios nos esté castigando, sino que muchas veces, mire, la mayoría de las veces, es consecuencia de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones en el pasado. Y rara vez, que sí puede suceder, es porque Dios nos está poniendo una prueba por medio de la cual nos quiere bendecir. Así que en cualquiera de los casos tenemos que dejar a un lado el temor y tener fe. Porque sabremos que después de ese momento de dificultad, de prueba o de consecuencia de nuestros errores, Dios es tan bueno que nos saca de ese hoyo de la desesperación y nos levanta y nos restaura y nos provee. Pero como humanos hacemos eso, ¿no? Le echamos la culpa a los demás, como lo que hizo aquí la viuda que le echa la culpa al profeta. Bueno, entonces vemos después aquí también el poder de la intercesión. Ahora vámonos para el lado de Elías. ¿Qué hizo Elías? Bueno, pues Elías tenía una relación directa con Dios. Y también él en su humanidad, pues de cierta manera pareciera que también le echa la culpa a Dios. Porque le dice, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Pues es que Dios no se lo hizo morir. Pero bueno, y si acaso así fue, pues era para un bien mayor, ¿no? Como cuando a Jesús le preguntaron quién pecó, o sus padres para que haya nacido así ciego, ¿no? Y Jesús dijo, no, esto fue así para que se glorifique el nombre de Dios. En este caso puede ser así. Era necesaria la muerte de este niño para que la gloria de Dios se manifestara a través de la resurrección de ese niño. Y entonces que la viuda comprendiera el poder de Dios. O sea, detrás de todo había una maravillosa enseñanza. Por supuesto, en el momento uno no entiende. Pobre la viuda, se le murió el hijo. Sin embargo, había un propósito aquí. Es que en todo hay un propósito y aún lo malo, Dios lo cambia para bien. Y Jehová oyó la voz de Elías. Mire qué bonito, ¿no? Que Jehová escuche nuestra voz. Es que nosotros acá tenemos que ser como el profeta Elías. Hay que
imitar lo bueno. Hay cosas malas que él también pues no hizo. Vamos a ver más adelante que él tuvo miedo. Pero de eso se trata toda la escritura, como yo lo repito una y otra vez, de retener lo bueno y aplicarlo a nuestras vidas. Jehová escuchó a Elías. ¿Por qué? Porque Elías mantenía una comunicación con Dios, mantenía una línea directa con Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer todos los días, hablar con nuestro Creador a través de la oración. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, o sea, resucitó. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Ya me imagino esa viuda. Es que le volvió el alma al cuerpo, como decimos, y aquí literal. Porque su hijo que estaba muerto revivió. Es un milagro. Y esos milagros pueden seguirse realizando al día de hoy. No solamente estoy hablando del aspecto físico, sino del aspecto espiritual. ¿Cuántas madres, cuántos padres ven a sus hijos muertos en delitos y pecados, en adicciones, en problemas, en la cárcel, en pandillas? Sin embargo, el poder de Dios es tan sobrenatural que Él puede volver lo malo, transformar esas vidas, esos corazones de piedra en corazones de carne, restaurar esas vidas. Y la intercesión es tan poderosa. En este caso fue del profeta Elías, pero en nuestro caso nosotros mismos podemos interceder por nuestros hijos. Oremos por nuestros hijos. Y quizá yo como madre me refiero y me inclino más a pensar en nuestros hijos, pero por supuesto que esto se extiende a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros jefes, a los que nos hacen mal. Recuerde que tenemos en nuestra boca un poder de bien y de mal. Hablemos cosas buenas. Bendigamos a los que nos maldicen. Oremos por nuestros enemigos. Oremos por nuestra familia. Oremos por nuestros seres queridos. Oremos por nuestra nación. El poder de la intercesión es un poder sobrenatural que Dios nos permite tener y Dios escucha nuestra oración. Entonces le dice Elías a la viuda, mira, tu hijo vive. Para terminar acá, el capítulo 17, dice el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mire, por favor, no lo hagamos con el ánimo de juzgar a la viuda, porque acá estamos analizando su vida, pero recuerde que es para nuestro beneficio, para ponerlo en práctica hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado el papel de la viuda y hasta que sucede algo bueno, entonces creemos? Necesitamos algo más sobrenatural de lo sobrenatural, porque aquí ya vimos que la viuda se alimentó durante años solamente con ese poquito de harina y de aceite que tenía. Y aún así, aún después de ver la mano milagrosa de Dios que la sustentó, a pesar de que el resto del pueblo estaba padeciendo de hambre, aún así tuvo que pasar la muerte del hijo y su resurrección para que entonces ella creyera en Dios y en el profeta Elías. Y aquí lo dice claramente, entonces, o sea, hasta que eso sucedió, hasta que su hijo revivió, la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en su vida? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en mi vida? Y aún así pareciera que no creemos. Y aún así pareciera que no tenemos fe. Y aún así pareciera que no confiamos en nuestro Creador. Esto es para que reaccionemos y que no tengamos que esperar a una muerte y una resurrección para creer en Dios. Cada día en que estamos vivos, cada día en que tenemos alimento, un techo, cobija, sanidad, Dios está realizando un milagro. No esperemos a que pase algo que para nosotros es algo sobrenatural. Si el simple hecho de estar vivos es algo sobrenatural, para que nuestro sistema trabaje, ese es un milagro de ingeniería que todavía los científicos no alcanzan a comprender. Cómo el cuerpo humano es tan perfecto para vivir. Acá voy a terminar. Si no, ya voy a llegar demasiado tiempo con este video, pero hay tanto que hablar de Dios a través de la vida del profeta Elías,
que es que por eso merecía hacerlo por separado. Y yo espero que después de este análisis, de este capítulo 17, usted allí en su intimidad, en su casa, pueda hacer una oración al Señor para pedirle que nos aumente la fe. Que nos aumente la fe, porque ya hemos visto, yo estoy segura que usted y yo ya hemos visto su mano poderosa obrando en nuestras vidas, pero para que lo siga haciendo y para que nosotros nos convirtamos, así como Elías, en un instrumento de intercesión para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el siguiente video, en donde vamos a seguir analizando y escudriñando acerca de la vida del profeta Elías en el capítulo 18. Que el Señor le bendiga. Que tenga un excelente día.